Hola y bienvenidos a nuestra entrevista para el proyecto Transcultural Devon. Entonces, para empezar, ¿podrías presentarte, por favor? Hola, me llamo Nerea y vivo en Totnes. Llevo residiendo en el Reino Unido pues unos 20 años y trabajo en Exeter, soy profesora de primaria, tengo un hijo de 17 años que nació en Cornwall y sí, no sé qué más decir. ¿No? ¿Todo bien? Y entonces, ¿te mudaste directamente a Devon o estabas No, en otra? no, antes de venir yo estuve viviendo en Holanda 2 años y luego vine a Cornwall. Y estuve 5 años viviendo entre Penzance y St. Ives en el South, en Penwith. Y luego tuve a mi hijo y pasé un año en Euskadi y luego volví al Reino Unido y entonces sí fue cuando vine a Devon. Sí. Vale, muy bien. Y otra pregunta, pero ¿cómo te describirías a ti mismo, a tu personalidad? Pues pienso que soy una persona bastante optimista, alegre, muy curiosa, que tiene los pies inquietos, me gusta moverme, no sé qué más. Sí. Sí. ¿Y usarías palabras diferentes o palabras con diferentes significados en euskera, por ejemplo, o en inglés que en español? No entiendo la pregunta. Vale, entonces, porque creo que las idiomas son muy distintos y Sí. entonces, ¿cuándo describirías en otras lenguas, usas palabras con diferentes, no Sí, sé, porque las, significados? las palabras siempre tienen connotaciones muy Sí, particulares en cada idioma, es muy sutil la sí, diferencia. Entonces, según en qué idioma esté hablando, pues me tengo que adaptar mi lenguaje, sí, sí, sí. perfecto. Y otra pregunta un poco parecido, pero ¿crees que hay una parte de tu personalidad que se pierde entre las culturas o los idiomas? Por ejemplo, el sentido de humor. Oh, muchísimo, sí. Sí, 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 sí. Eso es algo que yo no sé si alguna vez se llega a dominar del todo un idioma, porque siempre siento que me falta en inglés, que no tengo expresiones para decir ciertas cosas que en castellano las digo de una manera. Al revés también me pasa. A veces cuando voy a Euskadi quiero decir cosas que solo las sé decir en inglés. Y también como llevo tanto tiempo viviendo aquí, según de qué temas de conversación esté hablando, me sale más fácil hablarlo en inglés, Sí, porque sí, estoy acostumbrada a hablarlo en inglés. Sí, siempre hay algo que se pierde en el translating. Sí. sí. ¿Y qué idioma usas con tu familia, con tu hijo? El castellano, sí, Vale. sí. Y con tus amigos, ¿tiene una comunidad con las que puede hablar euskera o Pues la verdad castellano? no, porque mi familia no hablaba en euskera. El euskera estuvo prohibido muchos años después de la dictadura de Franco. Entonces mi familia no habla euskera. Yo cuando era pequeña, después de la escuela, iba a aprender euskera a un bar, al Bachoqui, y cuando aquello estaba prohibido. Entonces iba como escondiéndonos los niños para poder aprender euskera. Pero luego yo sí que estudié en la universidad en euskera y sí, lo que pasa que como me fui muy joven, antes de Facebook y todas estas Sí. cosas, perdí la relación con los amigos con los que hablaba en euskera. Mm. ¿Y ya hablabas inglés antes de mudarte aquí en Inglaterra? Bueno, en la escuela siempre tuvimos inglés desde los 10 años o así hasta que terminé mis A-levels. Estuve aprendiendo inglés. Lo que pasa es que nos lo enseñaban de una manera que no aprendes la práctica. Era todo rellenar huecos y gramática y la verdad que no me gustaba nada. Me daba mucha Sí. vergüenza.
hablar en inglés. Pero Entonces, cuando estuve viviendo en Holanda sí que aprendí un poquitín. Hice amigos ingleses, pero muy poquito. Entonces, entonces, sí, fue difícil adaptarte cuando llegaste aquí. pues la verdad es que sí, porque además cuando vine aquí tenía un novio de Donostia, de Euskadi, y vivíamos en una caravana en una granja en medio de nada, en Sant Just. Y, y la verdad que estuve 6 meses sin enterarme de nada. No entendía nada, no entendía las conversaciones. Y sí, podía hablar, pero no entendía. Sí, Sí. los primeros 6 meses fueron duros, sí. Vale. ¿Y alguna vez usas palabras en inglés cuando hablas en español o en vasco? Y Sí. también los palabras españolas en inglés. Palabras españolas en inglés, no. Vale. Eso no, estoy acostumbrada a hablar en inglés y hablo en inglés. Pero cuando vuelvo a casa sí que se me escapan muchas cosas en inglés de vez en cuando, sin darme cuenta. Por Mm, ejemplo, vas andando por ahí y dices, stop, sí, cosas así, sí. O que vale. no te sale la palabra, que no te sale la palabra y solo te sale en inglés. Mm. Sí. ¿Podrías contarme un poco más sobre tu trabajo? Pues yo estudié profesora de educación física para primaria y luego cuando vine a Inglaterra después de que nació mi hijo fui a la Universidad de Plymouth y hice profesora de educación Steiner y ahora estoy dando clases de yoga y de arte en la escuela Avanti de Exeter a los niños de primaria. El año que viene voy a empezar a dar a los de secundaria yoga también. Vale. Sí, o sea que tengo un trabajo que me encanta. Sí, Es muy sí. divertido y sí, me gusta mucho. Me gusta mucho trabajar con los niños. Sí. ¿Es difícil hacerlo en este momento con el COVID? La verdad que sí que ha sido muy difícil durante la cuarentena porque a los profesores se nos ha cargado mucho porque ha sido preparar las clases online Sí. más estar dando la clase de los que están allí. Ha sido el doble de trabajo que de normal. Ha sido muy duro. Sí, sí, Sí. sí, sí. ¿Y cuáles son algunos de tus principales intereses? Pues a mí me encanta el deporte, me gusta mucho el deporte. Lo que más me gusta hacer es surf, Sí. sí, y aquí la verdad que tengo mucha suerte porque tengo Banzam a media hora de casa, así que está muy bien. También me gusta correr, me gustaba, pero ahora ya no puedo. Entonces me acabo de comprar una bicicleta y estoy empezando a hacer bici. Me encanta bailar y ¿qué más me gusta? Me gusta hacer yoga, por supuesto, nadar, todo lo que sea de deporte. Es salir a andar por las moors, hacer trekking, me gusta mucho. Y aquí la verdad que en Devon es un sitio privilegiado para todas estas cosas. Sí. Sobre todo en Totnes, porque luego las moors las tengo a media hora de casa también, 20 minutos. Entonces Entonces, está muy dirías bien. que ese es uno de los aspectos positivos de vivir en Devon. Sí, vivir en Devon la verdad que ha sido genial, ha sido muy guay, sobre todo porque tengo un hijo y vivir aquí en el South Hams con tanta naturaleza y teniendo la escuela Steiner al lado, conoces a muchos padres que tienen la misma manera de pensar que tú. Entonces ha sido genial para criar al hijo. Aquí ha estado muy bien. La verdad que no sé si hay lugares tan fantásticos, tan guays en el mundo. Sí, para criar un hijo. Vale, Es muy muy bien. fácil vivir, sí. ¿Y qué te sorprendió de Devon o de Inglaterra en general cuando llegaste aquí? Am, Supongo que una de las cosas por las que me enganché a vivir en Inglaterra es un poco porque de donde yo vengo, tu identidad está muy condicionada por el grupo y por la familia y por tu entorno sociocultural. Y entonces es como que tienes una libertad un poco restringida. Y cuando llegué al Reino Unido, pues aparte de que vine sola, entonces tienes infinitas posibilidades de redefinirte a ti misma
Y luego veo que la gente no mira tanto a los demás, lo que hacen los demás, no juzga tanto a los demás y no te intentan encasillar tanto. Y eso la verdad que me gustó, sí. Esa individualidad, ese respeto a la individualidad me atrajo mucho y vi que tenía mucho juego ahí, de reinventarme y sí. Sí, entonces emigrar a Gran Bretaña por tu cuenta te ha permitido ser más tu propia persona, ¿crees? Sí, me ha ofrecido conocer gente que nunca hubiera podido conocer en otras circunstancias, conocer una cultura diferente, conocer gente de todo el mundo, aprender otras maneras de vivir, acercarme más a una cultura alternativa que hubiera sido más difícil de acceder si me hubiera quedado en Euskadi, porque estaba condicionada por mi familia más. Entonces eso sí que me ha abierto mucho las miras y la mente y sí, la verdad que viajar se lo recomiendo a todo el mundo. Eso me ha pasado a mí en Inglaterra, pero supongo que si hubiera sido en otro país también hubiera sido. Es cuando sales de tu entorno, se te abre el mundo entero. Sí. Y estar en Devon te ha permitido conocer la gente con experiencias y perspectivas más diversas. Sí, sí, porque he tenido la suerte de vivir en el Southampton y yo siempre he estado interesada por la cultura alternativa desde pequeña, siempre me ha atraído. Entonces he ido como puliendo mi vida de una manera que encaje, que mi realidad refleje mis anhelos, lo que busco en la vida. Y me interesa mucho la educación alternativa. Siempre, desde que estudié magisterio, yo pensé, la educación es una forma de indoctrinar a los niños para ponerlos al servicio de un sistema económico. Y yo no quería tomar parte en eso. Entonces, por eso estudié educación Steiner. Y cuando tuve a mi hijo, yo no le quería poner por el sistema de mainstream. Entonces, por eso busqué la educación alternativa de Steiner, por eso lo estudié yo y por eso me he rodeado de gente que tiene la misma manera de pensar que yo, con padres que educan a sus hijos de forma alternativa, con un acceso a la tecnología y a las pantallas muy limitado, padres que les gusta estar en contacto con la naturaleza, que no dan a sus hijos una Wii para Navidad. Entonces, sí, el haber estado aquí, pues sí que ha sido fácil encontrarnos gracias a la escuela, pero es otra cosa que no es por Devon, es por mí, es porque yo he ido buscando esas experiencias y da igual donde hubiera estado, las habría encontrado. Sí. Porque Y cuando estuve en Holanda también tuve experiencias súper alternativas. Y cuando estaba en Euskadi también. Es como te vas formando como persona, vas encontrando lo que buscas. El mundo, el universo te va dando regalos. sí. ¿Y cómo empezaste a practicar el surf, el yoga, las cosas así? Pues el yoga estuve yendo también un año antes de tener a mi hijo. Viví en Barcelona y estuve yendo en la escuela de circo porque quería ser artista de circo y me di cuenta de que era muy mayor y que no podía, pero me encantaba y me lo pasé muy bien. Ahí fue donde empezamos a hacer muchísimo yoga. Pues si entrenábamos 8 horas al día, 3 eran de yoga y ahí me enganché al yoga. Y el surf fue con mi hijo porque mis padres veranean cerca de la playa, íbamos todos los veranos y cuando mi hijo empezó a hacer surf me dio tanta envidia que me compré una tabla y empecé a pillar olas. Sí. Sí, y Mm. eso es muy fácil aquí a Devon. En Devon es fácil, sí, hasta en invierno. Si te compras las manoplas, las botas, la capucha, súper bien. La verdad que muy bien. Sí, puedes hacer surf todo el año. Sí. ¿Y empezaste algún hobby de nuevo al llegar a Devon o en Devon? Empecé a hacer capoeira, capoeira un poco, sí. Ahí fue donde conocí a Valentina. Sí, Y también he hecho danza africana con Denise aquí en Totnes.
Eh, ¿Qué más cosas? He hecho tantas cosas. También he hecho Shakti Yoga. Sí, he hecho mucho, sí. Otra sujeto, pero ¿qué fue lo más difícil de dejar atrás en Euskadi? Em, para mí durante muchos años lo que más he echado de menos ha sido la tierra. La tierra, los montes, el mar, el cielo, el olor, todo. Luego también mucho el poder vivir de la manera que viven los vascos y el tener acceso a hablar euskera, porque yo no tengo a nadie con quien hablar euskera. Antes de irme sí que hablaba mucho en euskera y eso lo echo muchísimo de menos. Y ahora echo mucho, mucho de menos a mi familia, sobre todo con la pandemia. Sí, Llevo ya un año sin verles y, por ejemplo, este fin de semana fue el cumpleaños de mi padre y yo no estaba allí con ellos y la verdad que es muy duro y también el pensar que a lo mejor no podemos ir este verano se me hace muy duro, muy duro, muy duro. sí, Sí, y echo mucho la forma que tiene la gente de relacionarse. Me gusta mucho salir en cuadrilla. Aquí la gente sale de otra manera cuando sales de fiesta y a mí me gusta más cómo salimos de fiesta allí, me lo paso mejor. sí. Eso Y sí, sí que la comida también, sí, muchísimo echo de menos, pero más que nada es sí, el ser vasca, el sentirme que no soy la oveja negra, that I'm not the odd one, that sí, soy una más, no sí. soy la diferente. Entonces, estar aquí en Devon, pero también con el coronavirus, ¿te ha hecho sentir más aislada que normal? Muchísimo, sí. Sí, porque por ejemplo mis padres siempre vienen a visitarnos en Semana Santa y están aquí 2, 3 semanas viviendo con nosotros y este año no van a poder venir. Entonces ya es mucho tiempo que no nos vemos. Y sí, pues puedes comunicarte por Zoom, por teléfono, pero no es lo mismo. Entonces sí, estar aquí con el coronavirus, pues no, la verdad que no ha estado guay para nada. Sí. Y has Para mencionado, nadie, me imagino que no solo yo, que es para todo el mundo. Ha sido, sí, sí, sí. es verdad. Y dijiste que te echo de menos, o sí, echo de menos la comida. Sí. Y entonces, ¿qué piensas de la comida aquí? Pues, a ver, a mí la comida inglesa no, me parece que hay cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, el roast dinner. Sí, El roast dinner, la verdad que fue todo un descubrimiento y ahora soy una experta en cocinar roast dinners y gravies. Y sí, la verdad que lo que más me gusta es eso. Tampoco conozco mucho más de comida inglesa porque yo cocino más bien lo que he ido aprendiendo. Fui vegetariana y vegana muchos años antes de tener a mi hijo, entonces tiro mucho de cocina vegetariana y vegana. Y sí, sí. no sé qué más decir de la comida Bueno, inglesa. Las baked beans, al principio, cuando lo vi, flipé. Me acuerdo la primera vez que lo comí, que dije, por favor, ¿qué es esto? Alubias con ketchup para desayunar. Por favor, ¿dónde hay un buen croissant o unos cereales? sí. Pero bueno, bien, ahora me gustan también. El Marmite, I love it. Sí, es algo interesante. Sí, Am, y echas de menos poder conseguir pinchos, por ejemplo, oh, por todas sí, partes, porque no es posible aquí. Jolín, claro. Eso es lo que echo de menos de allí. Pues, por ejemplo, sales un sábado al mediodía y vas en Bilbao, vamos de poteo, vas tomando vinos pequeñitos por los bares y comiendo pinchos. Jolín, eso es calidad de vida para mí. O sea, Sí. y aquí no hay, aquí, vamos, no. Eso es lo que duele, eso es lo que duele. Sí. Y en cuanto a el feminismo, el ser mujer, am, ¿has
no sé, ¿crees que el proceso de emigrar ha sido más o menos difícil porque estás mujer es mujer? Mm, por ser mujer. Sí, Mm, no sé si eso ha tenido alguna diferencia, porque yo nunca he sido una persona bastante valiente y que le gusta arriesgar, jugar para arriesgar. Nunca, siempre he intentado no dejar que el miedo sea el que dirija mi vida. Entonces, no sé si el ser mujer me ha parado los pies. Yo creo que no, que no me ha ah, parado los pies para viajar. No. bien. Mm. Am, pero, ¿has notado un trato diferente en el Reino Unido que en Euskadi debido a tu género? Yo sí que veo una diferencia entre la sociedad inglesa y la sociedad vasca. Veo que la sociedad inglesa para mí es mucho más patriarcal y tiene unos valores más patriarcales que los que tiene la sociedad vasca. Sí, Sí, y eso lo he vivido día a día. O sea, la desigualdad por géneros está presente en todos los países y sí, el machismo, o sea, no estamos en igualdad en ningún sitio en el mundo, yo creo. O sea, mm, tú miras a los altos cargos y son todo hombres. Da igual en qué campo estamos hablando. En mi escuela somos 100 profesores, pues somos 90 mujeres, pero todos los altos cargos son hombres. Y sí, siempre es así, en la universidad es lo mismo. sí, Todos los que son catedráticos y doctores son hombres. Las mujeres nunca llegan a esos puestos, entonces el machismo es presente en todas las sociedades de todo el mundo. Y sí, yo creo que en Inglaterra el machismo es más grande que lo que yo he vivido en Euskadi. Sí. sí. Veo Eh, que los hombres en Euskadi tienen la mente mucho más abierta, están más concienciados, por lo menos con los que yo me rodeo allí. No, no veo ese machismo tan heavy que veo aquí. Es súper institucional, está metido en la psique de la sociedad. Euskadi también ha seguido una sociedad matriarcal durante mucho más tiempo que el resto de Europa y eso se nota. La mujer tiene su voz, la mujer pinta mucho en casa y en la sociedad. Mm. sí. Entonces, ¿el feminismo es un movimiento importante en tu En vida? Euskadi sí, sí, en mi vida yo siempre he sido feminista, sí, Sí, lo que pasa que, pues sí, y ayer fue el 8 de marzo y aquí yo no he oído que haya pasado nada, no. nada. Sí, en las redes sociales sí, pero sí, En Bilbao hubo una manifestación de 7.000 personas, hombres y mujeres, que los partidos de la derecha desde Madrid intentaron parar y no consiguieron. Y los 2 años anteriores han sido multitudinarias, igual 100.000 personas tomando todas las calles. O sea, hay un movimiento de feminista muy, muy, muy fuerte. Y eso es otra cosa que echo mucho de menos. Ah, sí, cuando pasan esas cosas y lo veo, quiero estar allí, quiero ser parte de ello. Sí. sí. Y en cuanto a la política en general y otra parte de la política, ¿crees que ha cambiado la forma de que te han tratado aquí, por ejemplo, después de Brexit? Sí. Sí, Yo nunca había tenido problemas de racismo, sí, nunca, 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 nunca en mi vida. Y Brexit yo creo que ha dado carta blanca a la gente que tiene sentimientos racistas, xenófobos y contra los gays, contra todo. O sea, a toda esta gente le han dado carta blanca para, para poder decir sus pensamientos en voz alta y atacar a la gente por la calle. A mí me han atacado verbalmente pues unas cuantas veces desde Brexit y nunca me había pasado antes. Y cada vez que me pasa es como una puñalada en el pecho. Y también digo, yo soy una persona adulta, con recursos, no quiero ni pensar cómo es si se lo hacen
a un niño o a un adolescente. Es lo mismo que me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo a todo el mundo. Mm. Y si Brexit ha tenido un impacto, sí, sí. Y entonces eso le ha hecho más difícil estar aquí en Devon. Sí, sí, porque yo siempre, no sé, para mí Inglaterra lo miraba como un país progresista, Sí, con miras hacia el futuro, que igual está más por delante del Estado español en ciertos temas, pero ya llevan varios años que veo que Inglaterra está siguiendo una política retrógrada y que se está quedando a la cola de Europa y que a lo mejor por eso Inglaterra se ha querido ir de Europa, porque el camino de Europa ya no va por el mismo camino que el de Inglaterra y prefieren juntarse con los Estados Unidos y seguir esa política más, no sé ni cómo llamarlo. Y desde luego que ese no es el camino que yo quiero seguir. Y sí, además yo nunca había venido aquí para quedarme para siempre. Yo he intentado volver a mi país y no he podido porque tuve un juicio con el padre de mi hijo, que es otra vez el machismo, sí, y estoy aquí por imperativo legal, porque no me puedo ir del Reino Unido hasta que mi hijo cumpla 18 años. sí. Yo Eso ya es, me habría ido hace unos años, aunque he estado súper a gusto, tampoco mi plan era quedarme aquí para toda la vida. Yo pensaba venir, estar unos años, volver a casa y no he podido y me he quedado aquí tantos años, pero no por decisión propia. sí, Y ahora pues con el Brexit, pues todavía peor, claro. Ahora ya es sí. decir, ¿qué hago aquí? Vale, No sí, me quieren. eso es muy difícil. Entonces, gracias para decírmelo. Mm. Am, entonces, creo que para terminar, has traído unos objetos Ah, sí, que te recuerda a Euskadi y son sí. importantes para ti. Entonces, ¿podrías contarme un poco sobre esos? Vale, mira, pues la primera es esta foto que me mandó mi madre y no sé si lo ves bien, pero es San Juan de Gaztelugatxe y es una isla que está al lado de Bermeo y bueno, a mí siempre ha sido mi lugar favorito en el mundo porque estás entre el cielo, el mar y la tierra y está en el corazón de la costa de Vizcaya y siempre ha sido un sitio súper precioso para mí. Luego se hizo famoso por Juego de Tronos porque aquí es donde tienen la casa los de los dragones, Vale, sí, ahí es donde está el castillo. Y sí, he traído esta foto y luego también he traído un libro de rutas por la costa de Euskal Herria, desde el País Vasco francés hasta Vizcaya. Y luego he traído el pañuelo de fiestas de Bilbao. Este, sí, esto es sí, lo que se pone la gente en las fiestas de mi ciudad, de Bilbao, cuando vas por ahí tomando calimocho. sí. ¿Puedes contarme un poco más sobre eso? Pues bueno, el pañuelo, lo que tiene los dibujos son los adoquines con lo que están empedradas las fiestas, las aceras de Bilbao. Y Sí, es súper típico y solamente existen en Bilbao y por eso lo lleva el pañuelo. Y las fiestas de Bilbao, pues es las mejores fiestas del mundo. Son 10 días de conciertos, días que hay bares de estos como casetas de plástico por toda la ciudad, por todo el casco viejo. Hay música, pasacalles, espectáculos. Es un poco como igual el Festival de Edimburgo. Lo que pasa que mucha fiesta y música toda la noche y la verdad que sí. Y está guay, sí. volverás por ellas, por estas festivales, cuando sea posible. Claro que sí, 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 sí. En cuanto se acabe el coronavirus, Sí, este verano me parece que los han cancelado, pero el verano que viene vamos a ir a dar guerra. Sí, sí, perfecto. Entonces,
muchas gracias para todo y es que Muchas gracias a ti. Ai, és que ricasco esateagatik. sí, Ai, joder. sí, y agur, Mila esker, eskerrik asko. sí.